¡Wow! Hola, buenos días. Espero que te encuentres bien, echándole ganas en las clases que tienes. Ánimo, yo sé que ahorita ha sido difícil el reinicio de clases y actividades y especialmente de la forma en que se están realizando, pero no te preocupes, poco a poco nos vamos a ir agarrando el paso. Ánimo, échale muchas ganas. El profesor Eder te manda saludos. Te recuerda que aunque no es fácil, sí se puede hacer trabajo en línea. Él hizo su carrera en línea, la carrera de historia en línea bueno, en sistema abierto por la UNAM, y te dice que pues sí se puede, no es fácil, a veces hasta hay más trabajo que si fuera escolarizado, pero bueno, échale muchas ganas. Te manda un enorme saludo y te recuerda que junto a este video viene el apunte. No tienes que mandarme necesariamente el apunte en fotografía, pero sí te invito a que lo pases a tu cuaderno porque luego se puede borrar, se puede perder en la nube, y quizás este apunte te pueda servir en el futuro. Así que échale muchas ganas, ánimo, y vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a cerrar los ojitos y vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de mis alumnos, sus papás, sus familias, que tú sigas proveyendo en nuestras vidas y nos sigas animando y que esta clase fluya bien, pueda ser entendible y pueda llevarnos a comprender un poquito más el presente que tú nos permites vivir. Gracias, Señor. Te pido, Señor, tu bendición para las demás clases y los demás maestros y el resto de la comunidad escolar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Lo que vamos a ver el día de hoy se llama la prensa. El siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del XX, fue la edad de oro del periódico. Hay que recordar que algunos medios de comunicación masivo que hoy tenemos, como el Internet, la televisión, el cine y la radio, no existían cuando estaba don Porfirio Díaz. De hecho, no existían de plano. Entonces, aunque ya había algunas... ya estaba, por ejemplo, la cinematografía aparece a finales del siglo XIX, era cine mudo y no se usaba como medio de comunicación masivo. Entonces, el siglo XIX fue el siglo de oro del periódico. Vamos a ver que después del siglo de oro del periódico vendrá la edad de oro de la radio en México, luego vendrá la edad de oro del cine mexicano y luego vendrá la edad de oro de la televisión mexicana. Y actualmente estamos en una época donde el Internet es el medio de comunicación masivo más grande que hay. Pero en aquel entonces, a finales del siglo XIX y durante ya la finalización del periodo de don Porfirio Díaz, vino la edad de oro del periódico. En los periódicos había novelas, folletos y cuentos. Las novelas eran novelas por entrega, igual que los cuentos. Los escritores del siglo XIX a veces no escribían los libros completos o los escribían, pero a los periódicos les pasaban pedacitos de su novela y se publicaba y la gente leía el pedacito de la novela y no se leía la otra parte, venía en otro periódico y la gente tenía que comprar el otro periódico para ver la continuación de la novela. Era como hoy en día que son las novelas por capítulos, y en la televisión aparecen y tú tienes que ver si te gusta la novela, tienes que ir, sentarte en la televisión, bueno, no en la televisión, pero sentarte en tu silloncito, ver la novela y al otro día ves la otra parte. Así era, pero en el periódico. Eran novelas por entrega, igual que los cuentos, aunque a veces los cuentos sí cabían en una sola publicación y tú podías leer el cuento. También había los folletos. Los folletos eran más para información, ya sea información corta, información necesaria, inclusive de política, y eran como nuestros folletos actuales, así no parecidos a los trípticos, pero sí como especie de boletines. Y ahí estaban las novelas, los folletos
y los cuentos. Pero luego te preguntarás, ¿y qué pasa con el analfabeto? ¿Te acuerdas que vimos que no había mucha gente que fuera a la escuela durante la época de Don Porfirio y mucha gente no sabía leer? Entonces uno diría, ¿cómo pudo haber sido el siglo de oro o la edad de oro del periódico si había mucha gente que no sabía leer? Pues bien, había gente que sí sabía leer. ¿Y qué creen? Eran gente muy amable que les leían los periódicos a las demás personas. Se reunían en lugares donde podían tomar bebidas, se reunían en negocios y ahí el que sabía leer les leía la nota del día. Es como más adelante en otros tiempos había gente que tenía televisión y que podía compartir su televisión o incluso hacer presentaciones de su televisión a mucha gente, a varias personas en su vecindario a un módico costo. En aquel entonces se hacía con el periódico. Así que había un individuo que se cargaba de leer el periódico como si fuera el señor de las noticias, pero en la época de la lectura. Entonces tenemos que había prensa, que era la época de oro, que había gente que se encargaba de difundir las noticias. En aquel entonces había grandes presentadores del periódico, grandes escritores del periódico. Hoy tenemos grandes presentadores de televisión, gente que da las noticias en la mañana, en la tarde, en la noche, pero en aquel entonces eran los escritores de periódicos los que eran muy muy famosos. Entre los más famosos estaba un señor que se llamaba Joaquín Fernández. No era Joaquín López Dóriga, no, ese no, era Joaquín Fernández. También había otro que se llamaba Juan Nepomuceno. Era pariente era un escritor de la época del siglo XIX. Estaba Joaquín Fernández, Juan Nepomuceno. Había uno que era muy famoso que se llamaba Ignacio Manuel Altamirano. Ignacio Manuel Altamirano fue muy famoso, escribió algunas obras y algunas novelas. Una de ellas, me acuerdo, se llamaba Clemencia, que era de unos enamorados que vivieron durante la época de la intervención francesa y la llegada de los franceses a Guadalajara. Él era muy famoso. De hecho, hay una ciudad allá en Guerrero que se llama Ciudad Altamirano. Entonces tenemos a Ignacio Manuel Altamirano. También estaba un señor que se llamaba Guillermo Prieto. No era su apodo, era su nombre. Y él también fue un periodista destacado del siglo XIX. Recuerda, en aquel entonces no hay televisión, así que los famosos de aquel entonces van a ser los grandes escritores de los periódicos. Entre los periódicos de aquella época había algunos muy famosos. Uno de ellos lo vas a reconocer rápidamente, pero estaba el periódico Siglo XX, el Monitor Republicano, el Universal y el Nacional. ¿Ya reconociste uno de ellos? Sí, ¿verdad? Ahí anda porque todavía existe. Pero en aquel entonces eran, imagínense los nombres, Siglo XX. Es como si hoy hubiera un periódico que se llamara Siglo XXI, hablando de la modernidad de la época. Estaba el Monitor Republicano, un periódico que se encargaba de monitorear la vida de nuestra nación. Y obviamente todos estos periódicos se vendían, se publicaban y eran muy famosos. Es como hoy tener los canales de televisión. Hay canales de televisión muy muy famosos como Televisa o no sé, eso fue un comercial. Hay otros canales como Imagen Televisión y canales de entretenimiento, pero en aquel entonces eran periódicos de noticias con novelas publicadas, con cuentos publicados y dentro de esto vamos a encontrar imágenes publicadas que antes no se podía tener. Pero el gobierno decidió establecer algunos mecanismos porque no se podía publicar cualquier cosa. A eso se llama censura. La censura en aquel entonces eran mecanismos que que el gobierno de Porfirio Díaz decidió establecer para que no se publicaran cosas que afectaran la imagen del gobierno, afectaran la imagen
del presidente de la República o los funcionarios de gobierno, así que no podía haber cualquier noticia. Si había una noticia que decía Porfirio Díaz es malo, entonces llegaba la censura y se clausuraba el periódico. O la obra que se realizó en tal lugar no se realizó bien y no es cierto que se haya realizado, no se podía saber eso. Así que era un mecanismo de control de información. Uno diría, pero estamos en el siglo XXI y en el siglo XXI no hay censura. No es cierto. Hoy en día también hay censura, hay maneras de controlar las publicaciones, tanto en internet como en los periódicos, como en los noticieros. Lo ponen para, según ellos, para mantener la seguridad del gobierno y evitar que haya disturbios y evitar que haya revoluciones. Entonces la censura en el siglo XIX y siglo XX era parte normal de la sociedad. ¿Se acuerdan cuando vimos durante la época colonial la famosa Inquisición? Que si tú no ibas a misa, Inquisición. Que si tú contabas un chiste que estaba subido de tono, Inquisición. Aunque sí, no cuentes chistes malos. Que si tú no dabas el diezmo, Inquisición. Si tú sostenías ideas diferentes a las del rey de España, Inquisición. Pues algo similar aquí había. Aquí, si tú sostenías ideas diferentes a las del gobierno de la República, no había Inquisición, había censura. Entonces, hay que recordar, la censura es la forma en que los gobiernos controlan la información que se da al público para mantener el control del gobierno. A pesar de la censura que había en nuestro país, don Porfirio Díaz tuvo que luchar contra lo que le llamamos la prensa libre. Hubo dos periódicos, aunque son muy parientes uno del otro, hubo dos periódicos que centraron la prensa libre de nuestro país en aquel entonces. Se llamaban Regeneración y El Hijo del Aguizote. Una de las tareas era leer un ejemplar de El Hijo del Aguizote, ¿te acuerdas? La dejamos antes de irnos de vacaciones. Eso era la prensa libre. La prensa libre era una serie de periódicos que luchaban contra el régimen, que mandaban que mandaban notas acerca de la corrupción, acerca de la dictadura, acerca de la falta de democracia. Estos dos periódicos eran los más populares, así que el gobierno de Porfirio Díaz los perseguía siempre. Se ponían en un lugar y empezaban a publicar y de repente llegaba la policía y destruían la prensa, es decir, la máquina con la que ellos imprimían el periódico, metían a la cárcel a los editores, a los reporteros, a todos. Y entonces tenían que irse a otro lado y establecían otra vez su prensa y empezaban a publicar y el gobierno tenía que andarlos buscando y los encontraba y los volvía a perseguir, a destruir sus imprentas, etcétera. Entonces teníamos prensa libre que luchaba contra el régimen de don Porfirio Díaz. Uno de los grandes periodistas de aquel entonces, fueron los hermanos Flores Magón, que ya los vimos la vez pasada. Durante esta fase final del porfiriato, también surgió algo que no existía antes, y es la fotografía. Es la primera vez que las noticias podían ser acompañadas con imágenes. Antes eran acompañadas con grabados, es decir, como dibujitos, pero bien hechos. Pero entonces empezó a aparecer la fotografía. No es como ahora que tú agarras tu celular y se ve bonito ese pajarito y pum, le sacas foto. No, en aquel entonces había que preparar la escena, había que preparar a los que van a ser fotografiados, había que hacer la fotografía y luego hacer un montón de cosas para hacer que la fotografía fuera bien realizada. Entonces era diferente, pero ya existía la fotografía. Fue introducida en México durante el siglo XIX y de repente ya en el siglo XX ya podías tener muchos
muchos periódicos con fotografías. Hoy en día es parte usual, nosotros lo vemos normal, vemos en los puestos de periódicos el periódico y la foto del que le quitaron la cabeza, de la jirafa que salió volando y de hasta de moléculas podemos tener fotos, pero en aquel entonces era una novedad. ¡Wow! Hay fotografía y podían verse, porque antes la gente nada más se podía ver en pintura, como dicen ahí te ves en pintura, pero en aquel entonces ya se podía ver en fotografía, aunque no era muy común para la gente cotidiana. Algunos fotógrafos de vez en cuando salían a las calles y fotografiaban a la señora que vendía la comida, al señor que iba caminando con su canasta, pero era algo muy raro. Entonces, la fotografía enriqueció los periódicos y cuando comenzó el porfiriato nada más se editaban, se hacía un tiraje de 10.000 ejemplares. Cuando terminó el porfiriato aproximadamente se hacía un tiraje de 100.000 ejemplares. Imagínense 100.000 periódicos circulando por todo el país. Era mucho si comparamos que antes eran 10.000. Entonces pueden ver el gran auge del periódico. Y bueno, hemos visto hasta este momento la prensa. Acuérdate que era el medio masivo de comunicación de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que presentaba novelas, aparte de noticias, que era difundida por muchas personas que sabían leer para que la gente que no sabía leer se enterara de las noticias, que tenía sus periodistas famosos, sus canales, no, sus periódicos famosos, pero que el Estado mantenía una censura muy estricta para que no hubiera cualquier noticia que afectara al régimen. Y sin embargo, hubo prensa libre, y el periódico se enriqueció a través de la fotografía y a través de las nuevas tecnologías. Y bueno, con esto terminamos la clase del día de hoy. Recuerda, viene el proyecto semanal. En este proyecto semanal va a ser una fotografía. Tú la vas a poder notar aquí. Es la fotografía que te voy a estar enviando, que va a estar ahí en Google Classroom. Es una fotografía de un niño revolucionario. Bueno, en realidad es un niño que está siendo obligado a participar como parte del Ejército Federal durante las levas de la época de la Revolución. La idea de este proyecto y del proyecto que sigue es incorporar la fotografía a la historia. ¿Te acuerdas que como antes no había fotografía, no se podía hacer historia a partir de las fotografías? Hoy en día, si tú compras un libro de historia, te van a gustar más los libros de historia que tienen fotos, que tienen imágenes, que tienen algún dibujito, pero especialmente las fotos. Eso es hacer ilustrar la historia, pero nosotros vamos a hacer algo inverso. A partir de una fotografía vamos a hacer historia. A eso se llama historia gráfica. ¿Qué tienes que hacer? En primer lugar, en el proyecto te voy a pedir que investigues qué es el archivo Casasola. Es un archivo muy importante donde se concentran muchas fotografías de la época de la Revolución y se ha convertido diríamos, en un archivo de fotografías para la historia de la República. También te voy a pedir que investigues un poco acerca de la historia de la fotografía en México. No escribas mucho, nada más algo pequeño que te pueda más o menos dar la idea de que en qué año llegó la fotografía a México. Luego te voy a pedir que describas la fotografía. Vas a describir el niño, su rostro, observa las expresiones que tiene, si está alegre, si está orgulloso, si está triste, si está preocupado, qué tiene el niño. Ya viste, es un adolescente, sus manos están más grandes que en proporción de su cuerpo. Tiene sus materiales para la guerra y atrás hay personas, identifícalas por el uniforme. Vas a ver que no son revolucionarios. Entonces este niño está siendo obligado a ir a la guerra del lado del ejército federal. Vas a describir la fotografía y luego vas a investigar brevemente cómo fue la participación de los niños en la revolución.
Algunos van a ir a los combates, otros simplemente su participación va a ser de estar allí viendo cómo destruyen, cómo matan a sus papás, cuántos niños huérfanos hubo. Muchas cosas pasaron con los niños durante la Revolución Mexicana. Y con esto terminamos la clase. Nos vemos el día de mañana. ¡Adiós! ¡Wow!